¿Listos para un repaso rápido pero poderoso de farmacología? Porque hoy vamos a hablar de esos 5 grupos de medicamentos que el ENCLES ama poner a prueba una y otra vez. Y sí, si los dominas bien, tienes medio examen ganado. Así que si estás tomando apuntes, ten tu libreta a mano o simplemente escucha con atención, porque te voy a dar los tips más importantes que necesitas recordar sobre antihipertensivos, anticoagulantes, insulinas, antibióticos y psicofármacos. Vamos a hacerlo simple, claro y con lógica clínica, para que no solo memorices, sino que entiendas por qué el ENCLES pregunta lo que pregunta. ¿Estás listo? Vamos con el primero. Los antihipertensivos. Estos son los favoritos del ENCLES y no es por casualidad. Si se administran mal, el paciente puede descompensarse. Así que aquí tienes lo que es esencial. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los DIECA terminan en PRIL, como lo son el enalapril o el lisinopril. Estos tienen como acción bloquear la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, bajando la presión por vasodilatación. Un tip clave para el ENCLES es que tengas mucho cuidado con esa tos seca, la hipercalemia y el angioedema. Si hay angioedema, se suspende el medicamento y se debe de notificar inmediatamente al proveedor. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, como los que terminan en sartán, lo que son el losartán o el valsartán. Tienen exactamente el mismo efecto, pero no causan tos seca. Por eso se usan cuando el paciente no tolera los IECA. Los betabloqueadores, estos terminan en LOL, como lo son el metoprolol o el propanolol. Estos disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por eso, antes de administrarlos, se debe de tomar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 o la sistólica debajo de 100, no se debe de administrar. Y ojo, no se usan en pacientes con asma o con EPOC, porque pueden causar broncockonstricción. Bloqueadores de canales del calcio, como lo son el amlodipino, el verapamilo, estos hacen que se relajen los vasos, pero pueden causar edema periférico, bradicardia e hipotensión. Y los diuréticos, como lo son la furosemida o las tiazidas. Estas también reducen la presión arterial, pero hay que vigilar muy de cerca la hipocalemia, los mareos ortostáticos y la furosemida, una posible ototoxicidad. Pasemos a los anticoagulantes, otro tema caliente en el ENCLES porque implican riesgo de sangrado. Por ejemplo, la heparina. Esta es de acción rápida, es endovenosa o puede también administrarse subcutánea. Monitorea muy de cerca el PTT, ya que debe de estar de 1.5 a 2.5 veces al valor normal. El antídoto, y apréndetelo, es el sulfato de protamina. Después vamos a la warfarina, que también se conoce como el Coumadin. Su uso es oral y de largo plazo. Contrólelo con el INR, que debe mantenerse en un rango terapéutico de 2 y 3. El antídoto de este, y debes de aprendértelo, es la vitamina K. Un tip para el ENCLES es que enseñes al paciente a evitar alimentos ricos en vitamina K, como lo son la espinaca, el brócoli y el col rizado. Ahora hablemos de los anticoagulantes orales directos, como lo son el apixaban o el rivaroxaban. No requieren monitoreo, pero el ENCLES quiere que sepas las precauciones de seguridad. Usar un cepillo suave, evitar deportes de contacto y reportar cualquier hematoma o sangrado inusual. Ahora bien, si hay un grupo que sí o sí cae en el examen, es la insulina. Tienes que saber los tipos, los tiempos, las mezclas y los signos de hipoglicemia. Empecemos hablando de la rápida, la Lispro, o también conocida como Humalog. El inicio 15 minutos después de administrada, su pico a la hora y una duración de 3. Una frase para recordar son: 15 minutos se sienten como una hora durante 3 respuestas rápidas. Ahora hablemos de la corta, la regular. El inicio es a los 30 o 60 minutos, su pico de duración es a los 2 o 4 horas y su duración es de 6 a 8 horas. Esta, ojo, es la única insulina que se da endovenosa. Ahora hablemos de la intermedia, la NPH. El inicio es a las 2 o 4 horas después de administrada y su pico es a las 6 o 8 horas. Se ve turbia, no se agita, solo se rueda suavemente. Y finalmente la prolongada, la glargina, la Lantus también conocida. Esta no tiene pico, su duración es de 24 horas. Nunca, pero nunca se mezcla con otras.
Unos tips para tener en cuenta durante el examen del ENCLES es que siempre debes de verificar la glucemia antes de administrar cualquier insulina, mezclar en orden, clara antes que la turbia, regularmente antes que la NPH, y si hay hipoglicemia, debe de administrarse 15 gramos de carbohidratos si el paciente está despierto o administrar dextrosa endovenosa si no lo está. Los antibióticos. Este tema parece fácil, pero las preguntas del ENCLE se enfocan en alergias, toxicidades y educación al paciente. Las penicilinas y cefalosporinas. Cuidado con las alergias cruzadas. Pregunta siempre si el paciente es alérgico. Vigila erupciones, anafilaxia y diarrea severa, como en las que son en la Clostridium difficile. Ahora los aminoglucósidos, como la gentamicina, pueden causar daño renal y auditivo. Monitorea mucho el boom, la creatinina y la audición. Las tetraciclinas como la doxiciclina causan fotosensibilidad y manchan los dientes. Evítalo por completo en niños pequeños y en embarazadas. No combines con leche o antiácidos. Estos hacen que se disminuya la absorción. Las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino, tienen un riesgo de ruptura de tendones. Reporte siempre el dolor muscular o articular. Son claves para decirle al paciente. Y los macrólidos, como la acitromicina, pueden causar hepatotoxicidad y prolongar el QT. Un tip clave para el ENCLES es educar al paciente para completar el tratamiento, vigilar los signos de toxicidad y no automedicarse. Y llegamos al último grupo, el que más confunde a muchos, los psicofármacos. Estos incluyen los antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo y los ansiolíticos. Vamos a revisarlos uno por uno. Comencemos con los antidepresivos. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como lo son la sertralina o la fluoxetina. Estos pueden causar el síndrome serotoninérgico, que tiene síntomas como fiebre, rigidez y confusión. Tardan más o menos en hacer efecto a las 2 o 4 semanas después de haberlos iniciado. Inhibidores de la monoaminoxidasa como la fenilcina. Estos hay que evitar la tiramina, nada de quesos, añejos, vinos o embutidos, ya que hacen que tengan un riesgo de tener una crisis hipertensiva. Los tricíclicos como la mitriptilina pueden causar hipotensión ortostática y efectos anticolinérgicos. Ahora hablemos de los antipsicóticos. Los típicos, el haloperidol. Estos pueden causar síntomas extrapiramidales y síndrome neurolíptico maligno, como lo son fiebre, rigidez, alteración del estado mental. Los atípicos, como la clozapina y la risperidona, tienen riesgo de agranulocitosis, así que hay que controlar muy bien de cerca esos glóbulos blancos. Entre los estabilizadores del ánimo tenemos el litio. Ojo, porque su rango debe ser de 0.6 a 1.2 mil equivalentes por litro, ya que su toxicidad puede generar temblores, vómito, confusión, ataxia. Evita restricción de sodio y deshidratación. Y finalmente los ansiolíticos, como lo son las benzodiazepinas, el lorazepam o el alprazolam. Estos causan sedación y dependencia. Un tip clave que debes de tener en cuenta para el ENCLES es que nunca debes de suspender de forma brusca ni combinar con alcohol. Hagamos un resumen rápido para el ENCLES. Antihipertensivos, controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los electrolitos. Anticoagulante, vigilar el sangrado y enseñar las precauciones. Insulinas, dominar los tiempos, las mezclas y tener un manejo de hipoglicemias. Antibióticos, reconocer las alergias, la toxicidad y la adherencia. Y los psicotrópicos, identificar efectos graves y educar al paciente. Estos grupos son los pilares de la seguridad del paciente y eso es exactamente lo que el ENCLES evalúa. Y ahora dime en los comentarios, ¿cuáles de estos 5 grupos te cuesta más aprender? ¿O cuál crees que más aparece en los simulacros? Guarda este contenido para repasarlo antes de tu examen. Compártelo con tus compañeros y ayudemos a que más futuros enfermeros y enfermeras se unan a nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes para más contenidos ENCLES, resúmenes y estrategias de repaso. Recuerda que estamos en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como @enfermerasenusa y ENCLES con Enfermera Cenusa. Vamos juntos hasta que apruebes el ENCLES a la primera.